Tras el flexible, se establece un equilibrio dinámico y se mantienen opciones posicionales. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla D4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla C5, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla E6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla E3 para afianzar el control posicional. El avance solidifica el control central y prepara un rápido desarrollo. La jugada el peón a la casilla D6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna E captura en la casilla D5, capturando material clave, dando lugar a la dama captura en la casilla D5, de un intercambio favorable, posibilitando el caballo a la casilla A3 para afianzar el control posicional. A través de, se ocupa el centro, estableciendo una fuerte presencia de peones. Se fianchetea el alfil, buscando control central hipermoderno. Se desarrolla el caballo, apoyando la estructura de peones central. Se desarrolla el caballo, desafiando la influencia central de las blancas. Se prepara el enroque, reforzando la seguridad del rey. Se enroca, priorizando la seguridad del rey. A través de las blancas enrocan, replicando la medida de seguridad del rey negro. La jugada el caballo a la casilla A6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla A4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A5 para afianzar el control posicional. El avance es un movimiento profiláctico para prevenir un potencial clavo del alfil. La jugada el peón a la casilla C6 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla D5 para afianzar el control posicional. La jugada la torre a la casilla E1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla A6, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla A6, de un intercambio favorable.
permitiendo la torre a la casilla E1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla D7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla D7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla B6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla B7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla D2 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil a la casilla G5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla A6, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el peón de la columna B captura en la casilla A6, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla E5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla E5, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna de captura en la casilla E5, de un intercambio favorable, posibilitando el caballo a la casilla B6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla B5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla E3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla B5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla H7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla D3 para afianzar el control posicional. A través de, se centraliza la dama, conectando las torres y preparando la acción. El caballo se mueve a una sólida casilla defensiva. Se activa la otra torre, apuntando a las columnas abiertas centrales. El caballo se reposiciona, mejorando su alcance. La jugada el peón a la casilla E5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla H6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el peón a la casilla F6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla F1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla B3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A4 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla D5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna de captura en la casilla E5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el caballo captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival,
Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla E5, capturando material clave, dando lugar a la dama captura en la casilla D2, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla D2, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el alfil a la casilla H6 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla D3, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el caballo a la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla C1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla H4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Se mantiene la presión en el flanco de dama. La jugada el alfil captura en la casilla G7 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla B1, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando paso a el peón a la casilla A5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla C1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla H6, debilitando la estructura defensiva rival. Se recaptura con el rey, abriendo la columna. Se retira el caballo a una casilla defensiva. Se avanza en el flanco de dama. Se fortalece el centro de peones. La jugada el peón de la columna B captura en la casilla C3 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla F5, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a la dama a la casilla C1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla A4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla B4, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna A captura en la casilla B4, de un intercambio favorable, posibilitando el caballo de la columna B a la casilla D2 para afianzar el control posicional. Se recaptura con el caballo, reforzando el centro. El caballo se reposiciona, mejorando su influencia central. Se centraliza la torre, apuntando a la columna abierta. La jugada el alfil a la casilla B7 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla A6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a el caballo a la casilla G5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla G5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla G5, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla E6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla G3 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla D1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B3, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad.
permitiendo el peón a la casilla B4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla D1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla A6 para afianzar el control posicional. Se consolida la posición, reforzando el control central. Se centraliza el caballo, mejorando su alcance. La jugada la torre a la casilla H8 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla C5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el caballo a la casilla G4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Esto se complementa con la dama a la casilla H6 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, abriendo el camino a el rey a la casilla G8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla D3 para afianzar el control posicional. Se desarrolla el caballo, apuntando a una casilla fuerte o ataque en el flanco. La jugada el peón a la casilla H5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla G4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla G5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla E6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la torre a la casilla C3 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla F4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla C2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival. A través de, se desafía el centro y se abren líneas. Se reposiciona el caballo, preparándose para un nuevo despliegue. La jugada la dama a la casilla B6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla A6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando lugar a el alfil captura en la casilla A6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla A6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla G3 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Se maniobra la torre, defendiendo y preparando el ataque. Se mejora la posición de la dama. A través de, se centraliza la torre, apoyando el potencial juego en el flanco. Se activa la torre, preparándose para el contragolpe. Se mejora el alfil a una fuerte casilla central.
La jugada el rey a la casilla F8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla B6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando lugar a el caballo captura en la casilla G6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna F captura en la casilla G6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla G6, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla H4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla G4 para afianzar el control posicional. La jugada el alfil captura en la casilla G6 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo captura en la casilla G6 con jaque, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla G6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla G6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla H4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla G4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre captura en la casilla G6, debilitando la estructura defensiva rival. Se recaptura con el peón, abriendo la columna. La jugada el caballo captura en la casilla G6 con jaque de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre captura en la casilla G6, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando paso a la dama a la casilla B6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla E3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla C4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre de la columna E a la casilla G3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla F7 para afianzar el control posicional. El rey se mueve evadiendo jaques. A través de, se captura la torre, ganando material. La jugada la torre captura en la casilla H8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre captura en la casilla G3, eliminando la pieza rival para simplificar la posición. Dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla G3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo a la casilla G6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla H2 para afianzar el control posicional. La jugada el peón de la columna de captura en la casilla C5 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la torre de la columna E a la casilla E3. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el alfil a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla C3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla B3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla A7 para afianzar el control posicional. Se recaptura con el caballo, simplificando la posición. A través de, se reposiciona el caballo, centralizándolo.
Se cambian los caballos, reduciendo el potencial de ataque. Se recaptura con la dama, manteniendo presencia central. El caballo se reposiciona a una sólida casilla defensiva. La jugada la dama a la casilla de 2 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla de 3, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el rey a la casilla de 7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla F1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla B3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la dama a la casilla A6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla de 4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla B6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la torre a la casilla B3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla A6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla E2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla de 7 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo la dama a la casilla B5 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. La jugada la dama a la casilla de 3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla B4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna a captura en la casilla B4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla B4, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla F8 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla A4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el alfil a la casilla D5 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla C6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla C5, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el peón a la casilla A3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla D7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla F3 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla G6 con jaque de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla F4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla F8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla A6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla F3 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la dama captura en la casilla F3, debilitando la estructura defensiva rival. El rey se mueve evadiendo el jaque. La jugada la torre a la casilla de 1 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla B3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad.
permitiendo la dama a la casilla F5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla D5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla F1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla C7 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla D5 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla F8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre a la casilla E1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el caballo a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con el peón a la casilla E6 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, abriendo el camino a el rey a la casilla D6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla G7 para afianzar el control posicional. Se centraliza la dama, buscando contrajuego. Se reposiciona la torre, reforzando la seguridad del rey. A través de, se captura el peón, manteniendo la presión. La jugada el rey a la casilla C7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama captura en la casilla A2, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a la dama a la casilla E2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla E1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla B3 para afianzar el control posicional. Se crean amenazas decisivas. La jugada el rey a la casilla B8 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el rey a la casilla D7, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre a la casilla G4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega la dama captura en la casilla E5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla D3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla C4 para afianzar el control posicional. A través de, se captura el peón, ganando material. La jugada la dama captura en la casilla E5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la torre a la casilla D8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el rey a la casilla H1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla A8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla A4 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla B5 para afianzar el control posicional. Se activa la torre. La jugada la dama a la casilla D5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla C7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando lugar a la dama captura en la casilla E6, de un intercambio favorable, permitiendo la torre a la casilla D8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida,
dando lugar a la dama captura en la casilla B6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla B6, debilitando la estructura defensiva rival. A través de, se captura el peón con jaque, un golpe decisivo. Se recaptura con la dama, defendiendo. Se captura el peón, aumentando la ventaja. Se mueve la dama, un intento fútil. A través de, se captura el peón, asegurando la victoria.